Buenas tardes, querida iglesia. ¿Cómo están? Una vez más tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra del Señor y tener un encuentro con Dios. Hoy acercándonos al libro de Daniel en el capítulo 10. Y para este capítulo le he puesto el título de la aflicción a la fortaleza. Y en estos tiempos que estamos viviendo realmente incertidumbre, en el que estamos viviendo angustia, en el que tantas personas están pasándola tan mal, hoy viene el Señor a nosotros con una palabra oportuna, porque en el Señor vamos a encontrar la fortaleza para nuestras vidas. Y para comenzar el capítulo 10, quiero que recordemos algunas cosas. Primero, ya estamos llegando al final del libro y encontramos un Daniel de aproximadamente 90 años. El capítulo 10 transcurre unos 2 o 3 años luego del capítulo 9. ¿Se acuerdan cuando Daniel buscó con ruego y súplica al Señor para el cumplimiento de la profecía de los 70 años? Bueno, esto ocurre 2 o 3 años después. Y vemos a lo largo del libro cómo el ministerio profético de Daniel va en aumento. Estamos llegando a la última visión de Daniel, al clímax del libro y al clímax de su servicio en el ministerio al Señor. Capítulo 10 se lo puede considerar como una unidad junto al capítulo 11 y al capítulo 12. Por lo tanto, este capítulo podríamos decir que es la introducción, es el prólogo o la antesala para lo que vamos a ver en los últimos capítulos. Y ahora sí, para comenzar en este capítulo 10 de Daniel, vamos a leer en su versículo primero. Y dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Como decíamos recién en la introducción, esto ocurre en el año tercero de Ciro, mientras que el capítulo 9 transcurre en el primer año del rey Darío. Tenemos que saber que tanto Darío como Ciro gobernaban a la par. Por lo tanto, el tercer año de Ciro es el tercer año de Darío. Esta visión que va a tener Daniel ahora ocurre 2 años después del capítulo 9. Dice que la visión que ve, la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Cuando la palabra dice el conflicto grande, podemos ver también que la traducción de este original a la palabra conflicto también es guerra. Cuando Daniel tiene la visión profética de lo que iba a acontecer en el futuro a la nación de Israel, ¿qué es lo que vio? Vio conflicto, vio guerras. Por lo tanto, cuando Daniel recibe esta visión, como dice en el versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es interesante ver la reacción de Daniel cuando recibe la visión de parte del Señor. Cuando él logra comprender y entender que en el futuro de Israel lo que venían eran grandes angustias, eran guerras, lo que él hizo fue afligirse y entrar en un ayuno. Ahora, es interesante por qué Daniel busca este ayuno de 3 semanas. Miren lo que dice el versículo 12, porque acá vamos a encontrar la respuesta del por qué buscó Daniel en el ayuno. Dice el versículo 12 del mismo capítulo: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras.
y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel se encuentra con una visión. Vemos en los capítulos anteriores que cuando Daniel recibía las visiones eran difíciles de entender. ¿Qué hace Daniel? Lo busca el Señor con ayuno de 3 semanas. ¿Cuál era el motivo de ese ayuno y de esa aflicción? Bueno, tratar de entender, como dice el versículo 12, dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios. Y de esta forma quiero, hermanos, que hoy nos podamos acercar al mismo Señor, disponiendo nuestros corazones para entender su palabra y humillarnos en su presencia. Así que de esta forma vamos a ir al Señor en oración. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias te damos por esta posibilidad que tenemos de estudiar tu palabra. Señor, y lo queremos hacer de manera humilde, queremos humillarnos delante de ti. Señor, entendemos que tú das el entendimiento a cada cual lo que necesita. Señor, hoy pedimos que sea tu Espíritu el que esté trayendo a nosotros sabiduría, inteligencia para entender lo que vos has preparado para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora dice el versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel había separado un tiempo especial de ayuno. Por 3 semanas ayunó. Y cuando nosotros vemos la palabra ayuno en la palabra, el ayuno tiene un significado especial. Es que Daniel se privó de placeres de este mundo. Se privó de comer manjares, de tomar vino que alegra el corazón, de comer carne, pero también de ponerse perfumes, porque él quería entender lo que Dios traía a su vida. Y luego dice que había un gran conflicto, y quiero que podamos ver qué es este gran conflicto, porque Daniel, cuando ve la visión, ve guerras para el futuro de Israel, pero tenemos que entender que el tiempo que estaba viviendo Daniel también era de angustia. Daniel había sido testigo ocular del cumplimiento de la profecía de los 70 años. Vimos en el capítulo 9 cómo Daniel, cuando estaba con las profecías de Jeremías, entendió que el tiempo de cautividad del pueblo en Babilonia se estaba acercando a su fin. Por eso vemos cómo Daniel se acercó en oración y ruego y oró al Padre para que él terminara con este periodo de cautividad. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bueno, visión de las 70 semanas. Daniel nos explicaba David. Daniel ora por la cautividad de los 70 años. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Visión de 70 semanas de años como respuesta a la humillación de Daniel. Y cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que en el capítulo 9, Ciro hizo un decreto. Ese decreto lo vamos a encontrar en el libro de Esdras. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro había decretado 2 o 3 años antes el regreso del pueblo cautivo de Israel a su tierra nativa. Y ya hacía 2 años que había vuelto el pueblo. Nosotros podemos ver en el capítulo 2
de Esdras que volvieron a Judá 50.000 judíos. Volvían con un fin. ¿Cuál era el fin? El que dice acá, que fue la palabra que Dios le dio a Ciro, que edifique casa en Jerusalén. Volvían con el fin de edificar nuevamente el templo, nuevamente reconstruir los muros. 2 años después, ¿qué había pasado con el pueblo? No había edificado nada. Por eso Daniel realmente estaba afligido y estaba angustiado. Y no podemos dejar de mencionar el versículo 25 del capítulo 9, que dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel sabía que reedificar la ciudad iba a ser en tiempos de angustia. Por eso estaba afligido Daniel. El capítulo 3 de Esdras menciona los preparativos para la reconstrucción del templo y de los muros. Pero vemos en el capítulo 4 de Esdras, dice lo siguiente, capítulo 4, versículo del 4 al 6. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron, además, a los consejeros para que fueran a frustrar sus propósitos con Ciro. Y eso ocurrió todo el tiempo de Ciro y en el reinado de Asuero. Y escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Tenía motivo Daniel para estar afligido. Y había algo que Daniel no había calculado en los tiempos de angustia que le había profetizado Dios. Y es que cuando volvieron los judíos a su tierra, se encontraron con parte de los israelitas que no fueron llevados cautivos. Recordemos que las deportaciones a cargo de Nabucodonosor no se llevó todo el pueblo. Se llevó a la élite, se llevó a los jóvenes, se llevó a los fuertes, a los que eran inteligentes, a los que estaban preparados en toda ciencia, pero quedó pueblo en Israel. Ese pueblo durante 70 años, ¿saben qué pasó? Ese pueblo durante 70 años se mezcló con pueblos gentiles. Esos pueblos gentiles, ¿qué lograron en esos israelitas? Llevaron la idolatría y desviaron el corazón del pueblo de Dios muy lejos de Dios. Cuando este remanente vuelve a su ciudad natal, se encuentra con un pueblo totalmente apartado de Dios. ¿Saben cómo se les llamaron a este tipo de personas? Los mismos judíos. Samaritanos. Aquí comienza el conflicto entre judíos y samaritanos. A ver, los samaritanos, ¿quiénes eran? Eran aquellos mestizos, podríamos decir, que se olvidaron de Dios, porque se mezclaron con otras culturas, se mezclaron con dioses y de pronto eran tan paganos como los otros. Esta nueva raza, este nuevo pueblo de samaritanos, cuando ven que vienen los judíos y quieren reconstruir templos para alabar a Jehová, se opusieron. Y esto es lo que ocasionó a Daniel aflicción. Y junto con la visión hizo que Daniel pudiera tomar un ayuno de 3 días, de 3 semanas y buscar al Señor. Ahora, Daniel está afligido en gran manera. Y sabemos que Daniel ocupaba un cargo político muy grande en el imperio persa. Ahora, ¿qué hizo Daniel cuando de pronto vio la aflicción de su pueblo, que no podían reconstruir el muro? Y esto me llevó a preguntarme a mí, ¿cómo actuamos nosotros los cristianos cuando estamos frente a aflicciones? Y Daniel es un ejemplo, porque Daniel nos marca cuál es la forma correcta del cristiano de actuar. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Ayuno y oración. Él no utilizó su influencia política para ir a hablar a Ciro, para convencerle, para lograr materiales para la construcción. ¿Qué hizo él? Lo mejor que puede hacer cualquier cristiano es ir a buscar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y en ayuno lo buscó. Ahora,
No nos caben dudas. Daniel era una persona de oración. A lo largo de su ministerio profético, a lo largo de su vida, hay cualidades que destacan a Daniel como creyente. Y uno era la oración y la persistencia. Y cuando nosotros nos acercamos a este ayuno, bueno, ¿por qué 3 semanas? Si la tradición bíblica para el Antiguo Testamento era de 3 días. Tenemos versículos, podríamos leer varios versículos, pero por ejemplo, cuando vemos Esther 4:16, que Esther dice que reúne a sus allegados y le dice, por favor, oren y ayunen 3 días, y ahí me voy a presentar delante del rey. Pero es que acá salta otra vez la persistencia de Daniel. Salta a la vista la devoción en la oración. Es que a él 3 días no le bastaban. Él necesitaba orar 3 semanas. Necesitaba orar 7 veces 3 días. Por eso, de esta forma, Daniel se acerca al Señor. Por eso no es raro que nos encontremos en el libro de Daniel 3 veces que le dicen a Daniel, en su relación íntima con Dios, Daniel, vos sos muy amado por Dios. Vos sos muy amado. ¿Por qué? Porque Daniel de pronto tenía una relación tan íntima con Dios, tan fuerte con Dios, a tal punto que era muy amado. De esta forma buscó Daniel al Señor. Y dice así, ayunó 3 semanas. Y luego de esas 3 semanas, ¿qué hizo Daniel? Descendió al río. Acá la Biblia menciona en el versículo 4, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Este es el río Tigris. Luego de hacer ese ayuno y oración, dice que él desciende el día 24 a orillas del río. Y ahí es donde el Señor le da la visión. Ahora, no es casualidad este día que él reciba la visión. Si nosotros estudiamos las semanas, él está bajando al finalizar las 3 semanas. ¿Saben qué día era este? El día 24 era el día sábado. Era el día del Señor. Ahora, menciona el mes. Daniel se toma la delicadeza de ir escribiendo, ir poniendo el espíritu, poniendo detalles porque son muy importantes. ¿Qué mes era? 24 del mes primero. Este es el mes de Nisan. ¿Saben qué mes era? El mes donde se recuerdan 2 fiestas de lo más importantes para el pueblo de Dios. En primer lugar, la fiesta de la Pascua, ¿sí? Recordando la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la cautividad de Egipto, y también la fiesta de los panes sin levadura, de la no contaminación. Ahora, qué significativo que en este mes del recordatorio de la Pascua, Daniel esté intercediendo para que su pueblo salga también de la cautividad que tenía en el imperio persa. Qué significativo que es la Pascua en este contexto. Leemos ahora en el versículo 5. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 12. Dice así, y cuando estaba a orillas del río, versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Versículo 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño,
con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Podríamos decir que esta escena, estos versículos, hay una visión gloriosa de un varón. Y lo describe bien al varón. Y esta descripción de este varón ha sido motivo de diferentes opiniones. Pero antes de que podamos llegar a una conclusión que a nuestro parecer es la más lógica, me gustaría que pudiéramos comparar esta visión con la visión que tuvo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y lo vamos a leer. Esto lo vamos a encontrar entre los versículos 12 al 17. Dice así: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, esto es la visión que tiene Juan en la isla de Patmos, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas de mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Esta visión que tiene Juan en el Apocalipsis, para la revelación del Apocalipsis, es clara que es la persona del Señor Jesús. Lo termina diciendo, dice: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Pero cuando comparamos esta porción con la porción bíblica que encontramos en Daniel 10, prácticamente podríamos decir que el varón que se está describiendo en esta visión de Daniel corresponde a la persona del Señor Jesús. Ahora, estaba meditando. Daniel, dijimos, ya tiene alrededor de 90 años. Ha servido al Señor a lo largo de toda su vida. Él había recibido visiones previas a través del ángel Gabriel. Pero él allá ya está concluyendo su ministerio. Ya está terminando su ministerio profético. Ya no le queda mucho más. Sabemos que esta es la última visión de Daniel y el 11 y el 12 va a ser la explicación de esta visión. Y lo hace de la manera más gloriosa que se puede hacer. De la misma boca del Señor Jesús trae revelación, trae visión profética para el pueblo de Israel. Podríamos ver semejanzas entre Daniel y Juan. Primero, los dos estaban exiliados. Segundo, los dos estaban terminando su ministerio. Ya estamos viendo tanto en Daniel acá, en este capítulo, como en Juan para el Apocalipsis, ya eran personas adultos mayores. Estaban exiliados y los dos recibieron la visión, ¿qué día? El día sábado, el día del Señor, y de la misma boca del Señor Jesús.
Versículo 15. Y mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Es hermoso poder entender que en la presencia del Señor no hay fuerza. En la presencia del Señor no hay grandeza. Somos insignificantes en su presencia. En la presencia del Señor somos débiles cuando podemos ver su poder. Cuando vemos su santidad, nos sentimos pecadores. Y esto ha sido lo que han vivido todos aquellos profetas que por un instante estuvieron frente al trono del Señor. Recordemos Isaías: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto a Dios, yo siendo una persona de labios inmundos. De la misma manera, Daniel, frente a la persona gloriosa del Señor, sus fuerzas fueron convertidas en la nada. Se cayó, no había fuerza. Queridos hermanos, en la presencia del Señor, lo material pierde todo tipo de valor. Lo corporal pierde todo tipo de valor. Puedes ser la persona más rica del mundo. Cuando estás en la presencia del Señor, sos el más pobre. Y para poder terminar, queridos hermanos, con este capítulo precioso, hoy quiero traer a nuestros corazones 6 aplicaciones prácticas para que nosotros hoy podamos meditar en esta palabra. En primer lugar, poder entender que Daniel entraba a la misma presencia de Dios cuando él oraba y ayunaba. Pero ¿saben por qué podía entrar a la presencia de Dios? Y esto lo vemos en Mateo 5, 8, en las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, hermana querida, ¿querés entrar en la presencia del Señor? ¿Querés que tus ruegos y tus súplicas entren en la presencia del Señor? Tenés que tener un corazón limpio. Por eso recordaba recién Isaías, ¿no? Cuando él entra en la presencia de Dios, cuando nosotros entramos con un corazón humillado, ¿cómo nos sentimos? Pecadores. Delante de Dios no puede haber orgullo. Delante de Dios nos sentimos pecadores. Y cuando nos sentimos pecadores, ahí es cuando Dios, simbólicamente, ¿qué hizo con Isaías? Dice que mandó un ángel, tomó una brasa, fue y tocó su boca y dice: es limpio tu pecado. De la misma manera, cuando nosotros nos acercamos al trono de Dios y nos entendemos pecadores, debemos limpiar nuestro corazón. Segunda aplicación práctica: solo en la presencia de Dios vamos a recibir la fortaleza que Él nos puede dar. Este mundo te puede ofrecer paz momentánea, con pastillas, con un montón de cosas. Este mundo te puede ofrecer seguridad financiera. Si vos de pronto tenés bienes, tenés casas, tenés alquileres, tenés todo. Pero la verdadera fortaleza, la verdadera confianza, la verdadera paz solo puede venir de la presencia del Señor.
En tercer lugar, ejemplo precioso de Daniel. Lo hemos visto a lo largo del libro. Cada vez que Daniel inclinó su rostro y oró, ¿Dios qué hizo? Respondió. Hermanos queridos, Dios responde nuestras oraciones. Siempre, siempre. Lo que tenemos que entender que los tiempos son de Dios. Mira este ejemplo, qué bonito. ¿Cuántos días ayunó Daniel? 3 semanas. ¿Viste lo que dijo el versículo el 12? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras. Qué tremendo, ¿no? A ver, vemos que Daniel lo hizo por 3 semanas, pero vemos que Dios cuando lo escuchó, desde el primer momento, lo escuchó y tenía preparada su respuesta. Ahora, hay algo que como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta. Dios responde nuestras oraciones, pero hay versículos que no podemos dejar de conocer. Primera de Juan 3:22. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amada iglesia, cuando nosotros buscamos respuesta de Dios, vamos a recibir su respuesta si guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces nos hemos acercado al Señor en oración? Apartando nuestro oído de su palabra. No pensemos que vamos a recibir cosas de Dios si nosotros estamos lejos de Dios. Si nosotros hemos apartado nuestro corazón y nuestra mente de sus estatutos, de sus mandamientos. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aplicación práctica. Dios responde a nuestras oraciones, pero tenemos que tener una vida conforme a su palabra, en fidelidad y obediencia, como nos muestra Daniel. Cuarto lugar, cuando el creyente ora, ocurren cosas en el mundo espiritual, en el mundo invisible. No leímos esos versículos, pero en los versículos 13 y 14 menciona que el príncipe de Persia se opuso a la respuesta que Daniel esperaba. Este príncipe de Persia, ¿saben a quién podemos ver acá? Al príncipe de este mundo, a Satanás. Satanás movilizándose él y todos sus huestes de maldad para frenar por un tiempo que iba a ser un tiempo determinado, porque contra Dios nadie lo puede detener. Pero cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que ser conscientes de esta realidad. Desatamos en el ambiente espiritual batalla, desatamos guerra y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Por eso, ¿qué dice el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 12? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Porque el creyente cuando se arrodilla, cuando inclina su corazón, cuando agacha su rostro con un corazón limpio para elevar su oración, esa oración entra en el trono de Dios. Y esa oración desata guerra en el mundo espiritual, batalla. Por eso los cristianos están llamados a orar fervientemente. ¿Por qué? Porque debemos batallar. Debemos batallar en oración. Son herramientas que nos ha dejado el Señor Jesús para pelear la batalla de la fe. Nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la oración. Hermanos, si como cristianos no meditamos en su palabra, no oramos, estamos como cristianos desprotegidos en esta batalla, totalmente desprotegidos. Por eso recordemos la armadura del cristiano, así le hemos llamado, ¿no? A Efesios 5.
En quinto lugar, y esto también quiero, hermanos, que meditemos, pero con seriedad. Y esto quiero que meditemos todas aquellas personas, en primer lugar, que llegamos y ministramos al Señor en oración desde lugares públicos y la gente nos ve y nos escucha. Somos referentes de oración. Y esto también quiero que podamos meditar todas aquellas personas que oramos en nuestra casa. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Y esto es algo que Daniel nos viene haciendo meditar. Volvamos a recordar el contexto. Daniel, 90 años. 70 años de ministerio tenía Daniel. 70 años donde él oraba, o más de 70, donde él oraba ¿cuántas veces al día? 3. Y Dios contestaba sus oraciones y Dios vio la mano, y Daniel vio la mano poderosa de Dios de una manera tremenda. Y el mismo Dios le decía a Daniel, tú eres muy amado. Y cuando vamos al capítulo 9, versículo 3, vemos cómo ora Daniel. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Dios, a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias a los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿De qué manera nos acercamos al trono de Dios? ¿Daniel conocía a Dios? Eso es lo que yo quiero que vos hoy te preguntes. ¿Daniel conocía a Dios? Muchísimo. Él tenía una intimidad con Dios tremenda. Sin embargo, el conocimiento del Señor, lejos de darle la confianza para entrar a su trono de una manera irreverente, al contrario, más reverencia, más humillación, más entendimiento de que estaba frente a un Señor, a un Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. ¿Cómo oramos nosotros? A veces podemos caer en el error de cometer oraciones irreverentes. ¿Sabes cómo puede ser una oración irreverente? Cuando nosotros no sabemos delante de quién estamos hablando. Hermanos, el libro de Daniel, como decíamos al principio, le hemos pedido al Señor que traiga entendimiento a nuestra vida. Cuando nosotros nos acercamos a Dios Todopoderoso, debemos hacerlo con un corazón totalmente humillado, eligiendo las palabras con las cuales tenemos que hablar. Y en último lugar, para terminar, vemos a un Daniel cerrando su ministerio profético de la manera más gloriosa que podría soñar un creyente, recibiendo una visión del mismo Señor al quien sirvió por toda su vida. Toda su vida sirviéndolo a Él. Un ministerio progresivo. Él ya está terminando su vida, sin embargo su ministerio no. Y esto me lleva a pensar que como cristianos, el ministerio que nosotros tenemos como cristianos no es un trabajo. Esto no es un trabajo de horas, no es un trabajo del cual nos vamos a jubilar. No es un trabajo, es un servicio. Por eso, entendiendo esta verdad, tenemos que conocer que nuestro ministerio y servicio al Señor no tiene fin. ¿Saben cuándo va a terminar? Cuando el día sea perfecto. Cuando nosotros cerremos los ojos en este mundo y Dios nos lleva a su presencia. Pero hasta aquel día, no sé qué es lo que Dios ha deparado para cada uno de nosotros, pero hasta aquel día, sea la edad que tengas, nuestra prioridad es servir al Señor. Por eso, querido hermano, mientras más años tengas en el servicio, más te va a usar el Señor. No nos confundamos. Este mundo, ¿qué te dice? Tu fuerza, lo que vos podés hacer, eso es lo que te defiende en este mundo. Es que Dios no es así. La fortaleza que Dios da en el Espíritu
no tiene nada que ver con el cuerpo. Por eso decía el apóstol Pablo, aunque nos vamos desgastando por fuera, ¿cómo estaba su espíritu? Mi espíritu se renueva dentro de mí. Hermano, mientras más conocemos al Señor, mientras más le servimos, más fuerza debemos tener para amarle y para servirle. Por eso, estas eran las aplicaciones prácticas que hoy quería traer para cada uno de sus corazones. Y que podamos comprender que Dios está sentado en un trono y es glorioso. Y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hoy vamos a tener nuevamente la oportunidad de acercarnos a los símbolos que Él dejó instituidos. El pan, figura de su cuerpo que por nosotros fue molido, fue entregado. El vino, figura de su sangre que por nosotros fue derramada. Al participar de estos símbolos estamos entrando en comunión con Él, estamos entrando en su presencia. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Con qué corazón vamos a entrar? Por eso hoy quiero terminar orando para que el Señor traiga entendimiento a nuestras vidas y nos pueda revelar su majestad, su gloria, para que podamos vivir vidas conforme a lo que Él es y no a lo que nosotros podemos imaginar. Vamos a orar. Amado Padre, amado Señor, qué hermoso es conocerte cada día más. Señor, pero mientras más te conocemos, más entendemos el poder que tenés, la majestad, la gloria. Señor, delante de ti realmente no somos nada, Señor. Delante de ti no hay fuerza, no hay poder, no hay riqueza, no hay nada, Señor. Por eso hoy nos humillamos delante de ti. Pedimos perdón, Señor, por nuestra maldad, por nuestro pecado. Y te rogamos, Padre, que al participar de estos símbolos podamos hacerlo con un corazón limpio y podamos ver tu rostro. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad
vivificado por la fe.